Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, un espacio para el análisis y la reflexión, basándonos en el conocimiento científico actual disponible y sobre todo en nuestra experiencia como profesionales de la salud mental. Mi nombre es Joel Rodríguez y le doy la bienvenida a mi colega y compañera de viaje, Alejandra Clavijo. Ale, ¿cómo estás? Hola, Joel, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Ale, muy bien, todo muy bien. Bien, me da mucho gusto, bueno, porque ya estamos listos para hablar de un nuevo tema y bueno, pues me gustaría que empezaras a platicarles de qué vamos a hablar el día de hoy. Sígale, este tema de verdad nos emociona mucho, es un tema muy interesante por, digamos, la forma en lo que lo hemos escuchado. Hemos escuchado hablar de esta parte, ya la ven ahí en la descripción del video. Vamos a hablar del apego, pero vamos a hablar del apego, qué es obviamente, buscaremos la definición, pero vamos a ir viendo la forma en que podemos tener esta característica, por decirlo de alguna forma, en diferentes aspectos de nuestra vida. Así que ese es el tema que nos atañe el día de hoy, el apego. Y para empezar, Ale, entremos de lleno con nuestro episodio y el tema, pues tendríamos que definir qué es el apego para darnos una idea de qué partes de nuestra vida vamos a estar involucrando y vamos a estar tocando el tema. Ujú. Sí, es bien importante entender, bueno, de dónde nace y entender también la diferencia con algunos otros conceptos, en particular con el vínculo, que ya lo estaremos platicando más adelante, para poder, bueno, ampliar la aplicación del concepto de apego y, bueno, ¿por qué no también de vínculo? Así es, y en ese sentido, Ale, creo que si queremos definir, bueno, buscar una definición de lo que es el apego, tendríamos que hablar de un término, una palabra que hace referencia a un modo muy en particular en que las personas tendemos a interactuar con aquellos con los que establecemos un vínculo, valga ahí el tema, aparece otra vez, y que bueno, genera sentimientos, ajá, compromisos, y son las bases para sentar una relación humana. Entonces, podríamos decir que de alguna forma esa sería la parte del apego, este término, esta alusión a la relación donde hay sentimientos, compromisos con otras personas. Ujú. Hay que primero recordar que, bueno, una de las teorías que explica bien el apego desde una cuestión más primitiva, es decir, desde una cuestión de infancia, de primeros cuidados, pues es la teoría de Bowlby, quien nos dice que es esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de estar cerca de nuestros cuidadores, pues por una cuestión de supervivencia. Es decir, el apego de inicio no es visto como algo negativo ni desfavorable, sino es más una cuestión de supervivencia, porque al estar cerca de quien funja como mi cuidador, pues eso me va a permitir el meramente sobrevivir. Así es, y en ese sentido, qué bueno que tocas este tema de la parte de John Bowlby, porque en la teoría que él hace, otro tema que toca, sí, otro concepto, por decirlo de alguna forma, es la descripción, el apego para Bowlby sería como la descripción entre la relación que hay entre las vivencias y las relaciones emocionales durante la infancia y el comportamiento, porque, como bien lo decía, sale, es esta parte de sentirme seguro, ¿no? Con un cuidador, una figura que me proteja. Y entonces sale para ahondar más en esta descripción y en esta definición que da John Bowlby, pues tenemos que tocar de, obviamente, el primer apego que todos establecemos en nuestra vida, que sería la relación madre e hijo. Ujú. Es bien importante, bueno, pensemos que lo ideal sería que se estableciera con la madre, pero bueno, vamos a pensar que es la madre o cualquier persona que ejerza ese rol por si la madre no estuviera. Pero lo más importante es que el infante no experimente ese miedo de, bueno, llegar a un mundo desconocido después de estar pues, dentro, ¿no? Del vientre materno, con todas las comodidades habidas y por haber, pues en el exterior empieza a haber esta cuestión de miedo a lo desconocido. Entonces, una de las partes importantes que establece este autor es que el niño tiene que tener confianza en su entorno para no experimentar o experimentar lo menos posible miedo. Eso en el entendido de que las cosas en el exterior estuvieran fluyendo de una manera lo más adecuada posible. Así es, y en este sentido, en esta relación de el bebé con su madre o la persona que se convierte en su cuidador, pues es necesaria para el desarrollo del infante, porque a través de esta unión, de este apego, el infante empieza a desarrollarse con la seguridad de que el entorno es seguro, de que hay una persona que lo respalda y que hay una persona a su lado. Pero al final, y el proceso es normal, el niño empieza a crecer, empieza a desarrollarse y entonces se desprende de ese apego, de esa vinculación que se tiene con la madre o con el cuidador
porque el niño empieza a desarrollar una identidad propia, empieza a hacer cosas solo, como gatear, caminar, y en esos momentos es cuando el apego, esta vinculación ha cumplido su propósito y ahora es el niño el que obviamente con cuidados de su madre o cuidador seguirá hacia adelante en su camino, pero ya en muchos aspectos será prácticamente por medios propios o por su capacidad. Ujú. Sí, porque aquí justo lo que estás explicando tú es cómo el niño se va dando cuenta que puede ser independiente y eso se gana o se construye a través de la confianza en su entorno y en él mismo. Entonces, esta confianza, si bien aparece en la primera infancia, también en la adolescencia retoma la fuerza necesaria. Porque recordemos que, bueno, la adolescencia también nos invita a la independencia. Y entonces será muy importante que el entorno nos brinde esta confianza, pero la par también estará generando expectativas de cómo va a ser el entorno para poder sentirme en confianza. Así es, Ale. Y también algo que debemos de mencionar o de comentar es que, bien lo decíamos, el apego no es necesariamente malo, aunque hemos escuchado esta palabra en aspectos negativos o hacia referencias negativas, pero como tal no es malo en sí cuando nace como esta figura que estábamos viendo. Y aparte, el apego podríamos decir que es un mecanismo de adaptación que está basado en la búsqueda de protección contra posibles agentes medios hostiles, así como también decirlo de alguna forma, consecuencias de cortar algún vínculo o no satisfacer esa necesidad. Al final, este apego me permite a mí desarrollarme dentro de un entorno, siempre buscando las zonas más seguras para mí. Ujú. Sí, porque al final del día, pues, al ser algo adaptativo, me invita a buscar de manera inmediata mi supervivencia. Ahora, creo que valdría la pena empezar a introducir la diferencia con vínculo, porque, bueno, si se fijan, ¿no? Al describir el apego, pues es inherente la palabra vínculo, porque pues van de la mano. Entonces, me gustaría decir que el vínculo sí es otra cosa diferente al apego, porque al final del día, un vínculo, ahorita decíamos, de entrada el apego es yo hijo, ¿no? Tengo que estar cerca de mi madre y el vínculo puede darse de madre a hijo, de hijo a madre o hacia cualquier otra persona. Es decir, el vínculo puede incluso establecerse desde antes de nacer. Hay mamás que así lo reportan, ¿no? Esta unión muy simbólica que puede haber desde el vientre con el pequeño bebé o bien al momento de nacer si es que no se hubiera dado ese vínculo previo. Entonces vamos a decir que el vínculo pues es este proceso en el que nos influimos unos a los otros y que también lleva expectativas, que también lleva necesidades, pero es un proceso más, influyente, por decirlo de alguna manera. Así es, porque cuando hablamos de esta parte del vínculo, pues estamos hablando de una unión. Imaginemos, no sé, algunas piezas metálicas, algo que ustedes puedan ver en su casa que está unido y que es necesario una parte para la otra. Entonces, en ese sentido, tocaremos, haríamos alusión a lo que es el vínculo en esta unión, ¿no? Como bien lo comentas, Ale, donde hay compromisos, hay expectativas, pero al final es esto, es una unión simple y llana entre dos personas. Y en ese sentido, Ale, cuando hablamos de vínculos, pues tendríamos que empezar a tocar este tema, si ya vimos lo que es el apego, dónde nace y por qué es necesario. Cuando hablamos de vínculos, Ale, también tendríamos que tocar el tema de en dónde empiezo a generar vínculos, porque decíamos, ¿no? El infante empieza a darse cuenta de que puede seguir con su vida de manera independiente, obviamente en un entorno controlado, como es el hogar, y con cuidadores o sus padres, pero esta parte del vínculo, cuando ya el infante empieza a crecer, seguimos creciendo, sigue nuestro desarrollo normal y llegamos a un punto en el que ya necesitamos relacionarnos con otras personas. ¿En qué momentos o cuándo empezaría, Ale, a formarse nuestros primeros vínculos? Bueno, es que ahí justo habría que empezar, ¿no? Tenemos el apego, que es por supervivencia, pero también podemos tener un vínculo de apego. Es decir, ¿no? Esta cuestión de necesito a mi mamá porque, bueno, me vinculo con ella, mi mamá a mí también, porque, pues, no sé, a lo mejor en el momento en el que yo llegué para ella ser madre a lo que necesitaba, en fin, si se fijan, el vínculo hace que mi mamá también tenga ciertas expectativas sobre mí y yo sobre mi madre. Entonces, creo que los primeros vínculos se forman desde la primera infancia, las etapas más tempranas, pero posiblemente toman mayor auge en la adolescencia. Claro, pasamos por la primaria y también generamos vínculos con diferentes compañeros, pero me parece que donde viene con mucha fuerza y es donde a lo mejor todos podemos recordar vínculos de manera más significativa, pues es en la adolescencia.
Así es, porque en esta etapa de adolescencia, bueno, y si hacemos un poquito de memoria, como hemos dicho, nunca nos balconeamos con la edad, pero al recordarnos de esas épocas, vamos a descubrir que es en esta etapa de la adolescencia cuando este vínculo, esta unión que influencia muchos de nuestros gustos musicales, no sé, piensen dónde nacieron. Tal vez puedan hacerse esa pregunta, ¿no? No sé, el gusto que tengo por algún color o por algún artista, por algún género musical, por algún actor, por algún género de películas, ¿dónde nace? Y curiosamente, pueden encontrar que algunos de ellos nacieron en esta etapa de adolescencia, donde creamos vínculos con personas que somos influenciados e influenciables para ellos también, y empezamos esta interacción y bueno, podemos ver en este momento algunas evidencias de esos vínculos que formamos en la adolescencia. Sí, 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 porque al final, bueno, pues esto nos permite vincularnos con el mundo, el exterior, la misma escuela. Entonces es importante mencionar que todos en algún momento desarrollamos vínculos, estamos desarrollando vínculos todo el tiempo, pero también pensar que estos vínculos vienen precedidos por nuestra historia, es decir, la forma en la que yo estoy acostumbrada a relacionar vínculos o apegos o vínculos de apego, pues sí va a venir muy marcada de lo que he estado viviendo en mis etapas anteriores. En este caso, si hablamos de la adolescencia, pues lo más inmediato es la infancia. Así es. Y ahora, esta parte que decíamos en cuanto a gustos y demás, sí, me queda claro que eventualmente algunos géneros o gustos a lo largo de nuestra vida irán apareciendo, pero son los más marcados, ¿no? En esta etapa de adolescencia que decíamos, donde la gran parte de nuestros gustos y aversiones empiezan a forjarse por esta interacción que tenemos. Y bien, a la hora que ya hemos explicado, por decir de alguna forma, las diferencias entre vínculos y apegos, creo que ahora sí podemos empezar a entrar un poquito más en el tema de apego, pero ya no de esta parte que decimos sana y normal, que explicábamos al inicio del episodio, sino ya empezar a buscar un poquito lo patológico, es decir, dónde empezamos a tener algunos inconvenientes con la parte del apego. Sí, porque bueno, pensamos que una cosa es la cuestión de supervivencia, pero lo explicábamos hace un rato en condiciones medianamente normales, pues esperando que el entorno nos brinde esa seguridad, nos haga disminuir el miedo, pero ¿qué pasa si no? Si mi entorno no me ayuda a tener esa confianza, a disminuir pues este temor hacia lo desconocido y bueno, las expectativas, perdón, evidentemente pues no serán muy altas. Entonces, seguramente que la forma en la que yo desarrolle mis vínculos de apego, pues serán todo lo contrario a lo esperado. Es decir, podré ser una persona más temerosa, desconfiar de mi entorno, y eso seguramente que se va a ver reflejado en etapas posteriores como la adolescencia o la edad adulta. Y en ese sentido, Ale, cuando hablamos de apego ahora, podríamos decir que es, utilizaríamos esta palabra nuevamente, una vinculación obsesiva hacia tres cosas. Podrían ser personas, podrían ser objetos o también podrían ser ideas. Es Ujú. decir, en esta interacción donde yo empiezo a desarrollarme y a crecer, el apego pudiera presentarse de estas tres maneras, a personas, objetos o ideas. Y es que, Ale, tendríamos que reconocer que cualquier necesidad que tengamos, básica o de la que sea, es potencialmente susceptible a convertirse en un apego. Ujú. Pensemos incluso desde la parte de las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos apegado a cosas y que es difícil, ¿no? De deshacernos de ellas, lo platicábamos tú y yo en un momento previo, Joel, ¿no? Cómo es difícil de pronto, pues, hacer hasta una limpieza de closet, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo sin usar X o Y ropa? ¿O cuánto tiempo llevo sin abrir X o Y cajón? Entonces, habrá que ver primero, ¿no? Y empezamos por algo. Digo, lo digo sencillo entre comillas, como son las cosas, qué tanto apego estoy generando a cosas, y eso que no hemos llegado a las personas. Y es que eso Ale, es muy cierto. Podemos invitar al auditorio a que haga este ejercicio. De verdad, pueden echar un vistazo a su closet, al armario, al ropero, donde sea que se guarde la ropa. Y seguramente van a encontrar, porque creo que es algo que nos pasa a todos, van a encontrar seguramente ropa, artículos, zapatos, no sé, que hace mucho tiempo que no se usan, pero están ahí. De hecho, puede parecer curioso, por ejemplo, que cuando queremos hacer una limpieza de closet o de armario, del ropero, generalmente, y lo digo a título personal, pasó en alguna ocasión, empiezo a sacar cosas que yo considero que ya no sirven, bueno, no que no sirvan, sino que ya no las voy a usar.
esto ya no, tiene mucho que no me lo pongo, saco y saco cosas, pero ya cuando los voy a echar en la bolsa negra o cuando ya los voy a sacar, pienso, digo, ay, es que, y si un día tengo que ir a tal lugar, ocuparía esto. Y no es que todavía sirven mis zapatos, todavía están buenos, no, sí, me los puedo poner con A, B, C y D. Y entonces en vez de desprendernos de las cosas, y es donde se genera este apego, volvemos otra vez a regresar las cosas porque queremos que estén ahí. Y este ejercicio tan simple de darnos cuenta de cómo hemos acumulado, por decir de alguna forma, objetos que hace mucho que no ocupamos o incluso objetos nuevos. Hay personas que ha pasado con eso, he interactuado con algunos compañeros y amigos que les pasa eso, han comprado cosas y se quedan nuevas sin abrir. Están ahí, simplemente están ahí. Entonces, algo tan simple, como bien lo comentas, Ale, que no es tan simple, pero algo tan sencillo como a intentar hacer una limpieza de armario, una limpieza de closet, nos ayudaría a ver que en realidad hemos generado a veces estos vínculos, estos afectos, estos apegos hacia artículos que no ocupamos, pero que no podemos desprendernos de ellos. Ujú. Sí, porque habrá que pensar qué me representan las cosas, ¿no? Es decir, volvemos al tema inicial, recordemos que este apego se tiene que fijar desde etapas muy tempranas por una cuestión de supervivencia. Entonces, ¿por qué no puedo desprenderme de X o Y cosa? ¿Qué me representan? A veces ni siquiera son las cosas en sí mismas, sino el valor sentimental que eso tiene. Y no porque alguien me lo haya regalado, porque puede ser que yo lo haya comprado, pero tal vez, para la mente es más fácil o más llevadero pensar que esa cosa me representa algo que a lo mejor no tuve o tuve en exceso, no lo sé, dependerá de la historia de cada quien. Y es que ahí en ese punto, Ale, que comentas, pues generalmente pasa eso. Generalmente nos pasa que no podemos deshacernos de cosas que ya no funcionan, ya no sirven, pero que alguien me regaló. Por ejemplo, algo X, una pluma como esta. Sí, ya se le acabó la tinta, ya no puedo escribir, pero es que esta me la regaló alguien. Y entonces yo le he dado un valor, tiene ya tiene, no solamente es la cosa en sí, la pluma, el objeto, sino todo lo que yo le he depositado y le he representado. Y entonces en ese sentido ya no puedo tirarlo, porque pues, ya no sirve, es lógico, pero pues al final no puedo, o sea, para mí tirarla sería como despreciar el regalo que me han hecho, no sé, como a veces pasa eso, ¿no? Que sentimos, ¿sale? Que no podemos deshacernos de algunas cosas que alguien nos ha dado o que yo me compré porque no lo tuve, porque siempre quise tenerlo de niño o porque, no sé, fue lo primero que me compré y es esta parte de lo complicado que puede tornarse, deshacerse algo tan simple como una pluma. Ujú, porque al final pensemos que eso genera ansiedad, es decir, es una pérdida, es una separación aparentemente de las cosas, pero seguramente que trae más allá esa representación, ¿no? De las cosas, juega otro papel seguramente en mi mente. Entonces, genera separación, como si lo llevamos a la parte de la infancia, para un pequeño genera esta separación de mamá, ¿no? O de figura que me está protegiendo, necesito estar con con esta cercanía, con esta proximidad a ella, y si me separan, pues genera ansiedad, genera inquietud y muy probablemente es lo mismo que me genera al separarme de las cosas. Ahora, eso es en cuanto a cosas, Ale, pero si empezamos a tocar el tema de personas, Ujú, entonces ya la cosa se pone un poco más densa, ujú, porque cuando la necesidad, decíamos hace unos instantes que cualquier necesidad puede ser, puede convertirse en un apego, pero cuando la necesidad se convierte en algo imprescindible para mí, es decir, es necesaria sí o sí, entonces estamos hablando de que el apego ha empezado a hacer estragos en nuestra vida porque esta necesidad es imprescindible para mí. Es decir, solamente puedo ser feliz si esta cosa, si esta persona, que ahora tocamos el tema de personas, está en mi vida o está conmigo. Si no está, entonces no puedo ser feliz y aquí ya hablamos de un problema mucho más serio. y tú lo ponías bien en el ejemplo, es que tengo una pluma, no me quiero deshacer de ella, ya no funciona, ya no puede estar conmigo, pero puedo mantener la pluma sin problema, no pasa nada, puedo guardar y guardar y acumular cosas, pero con las personas no sucede lo mismo, porque la otra persona tendría que querer estar conmigo, aunque, bueno, ¿no? Si la relación, vamos a pensar, termina o no quiere, lo platicamos en nuestro primer episodio, pues, ¿qué hago? La persona no la puedo dejar ahí guardada como la pluma. Y es que le debemos de reconocer algo. Muchas personas están en nuestra vida, pero no todas las personas son necesarias en nuestra vida. Y Ujú. a veces pasa
que nosotros queremos, que esté esa persona ahí. Y no solamente podemos hablar de pareja, porque al final la interacción, o con personas es en todos los sentidos. Podemos hablar de amigos, por ejemplo, de compañeros, porque tal vez tengo yo amigos que no les gustan algunas cosas que a mí sí me gustan, pero tengo compañeros que sí les gustan, no son mis amigos. Esta relación tan compleja y complicada, donde a veces metemos a nuestra vida a personas que las consideramos necesarias para una u otra cosa. Y ahí en esta parte donde ya hablamos de que por una amistad, o una relación de pareja, o incluso con nuestros familiares, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿tus papás, mis papás son indispensables para que yo sea feliz? O sea, están mis papás, soy feliz, están mis amigos, soy feliz, está mi pareja, soy feliz, pero si ya no están, entonces dejo de ser feliz. Y es ahí en esa parte, Ale, donde tendríamos que empezar a tomar o a poner un poco más de atención en cómo vamos desarrollando nuestras relaciones. Sí, porque entonces estoy depositando mucho en la otra persona y tú lo acabas de decir, ¿no? ¿Qué pasa si la otra persona no está? Y ni siquiera pensemos solo en una cuestión de pareja, sino en una cuestión, como bien lo dijiste tú, de familia, amigos. Puede ser que mi familia se vaya a vivir a otro lugar del país. Bueno, un sinfín de ejemplos, ¿no? O que mis amigos no estén tan cerca, o que la pareja ya no quiere estar conmigo, o una situación pues tan natural como es la muerte. Entonces, si yo deposito mucho en esa otra persona, ¿qué pasa? Que cuando la otra persona se va, pues aparentemente se lleva una parte de mí y esto, bueno, pues tendría que ver mucho o poco con el apego que estoy generando hacia esta persona. Así es, y en términos, digamos, para que la situación sea sana o que algo sea normal y llevadero, creo que tendremos que llegar al punto en el que si algo lo tengo, si tengo algo está bien, si tengo a mi pareja está bien, tengo a mis amigos, está bien, pero si no los tengo, no tengo una pareja ahora, no tengo los amigos que tenía, también está bien. Y creo que esa es la parte complicada, ¿no? Porque al final sí es tanto lo que se deposita o se puede depositar, o la expectativa, creo que Ale, creo que eso es lo que más nos afecta, desarrollar la expectativa a un punto en el que volcamos todo hacia una persona, hacia un objeto, que cuando no está, pues obviamente nos genera esta parte de sufrimiento o de angustia. Y recuerdo una parte de una canción de Enrique Bunbury, para los que les guste Enrique Bunbury, hay una canción que en alguna parte dice: "Más allá, hasta donde no alcanza la vista, hasta allá llegaban mis expectativas". Y creo que eso sería, Ale, una forma de representar o de explicar lo que a veces nos pasa cuando hemos depositado todo nuestro empeño, nuestra fe, nuestros afectos, nuestra expectativa en algo o en alguien, que cuando eso se termina o se va, simplemente empezamos a sufrir. Sí, porque vuelve este miedo del que hablábamos hace un ratito, ¿no? Este temor a perder a la persona que me hace sentir seguro. Y recordábamos lo que decíamos hace un momento. Este apego es por supervivencia, pero en teoría los cuidadores primarios tienen que llenar de herramientas al niño para que, ejemplo, ¿no? De inicio, pues requiere de la mamá para comer, pero conforme va avanzando el tiempo, pues se le enseña al niño a comer pues solo y conforme avanza el tiempo, pues ya puede obtener otro tipo de alimentación y bueno, ¿no? Seguimos así en el desarrollo infantil. ¿Qué sucede? Bueno, pues que si no tengo estas herramientas necesarias, pues voy a creer que siempre necesito del otro para poder estar bien. Y este miedo a perderla, pues o perderlo puede ser inmensamente grande y eso generar una ansiedad significativa y por ello este deseo de controlar o retener a los objetos, a las ideas o incluso a las personas. Y ahí, Ale, acabas de tocar un punto muy, muy interesante. ¿Dónde se vuelve patológico esta parte del apego dónde se vuelven patológicos? Es decir, ¿dónde empiezo yo a ver afectaciones en mi vida? Porque al final tenemos evidencia científica de que los apegos se relacionan con una prevalencia superior de trastornos de estado de ánimo, por ejemplo, de ansiedad, bien lo comentaba Ale, y también podremos llegar incluso hasta sintomatología obsesivo-compulsiva. Y podríamos decir, por ejemplo, de los celos. ¿No crees, Ale, que los celos pudieran ser una muestra de esta parte patológica del apego en el que me encuentro? Ujú, puede ser una muestra de muchas, ¿no? Los celos pueden tener diferentes, pues, etiologías, diferentes orígenes,
Pero sí, claro que podría ser, porque al final es esta cuestión de no quiero perder ese objeto, esa persona que me hace sentir seguro o segura en X momento de mi vida. Entonces, claro que pudieran tener una relación directa. Creo que para entender esta parte patológica, sin perdernos tanto, podríamos hablar precisamente de los tipos de apego para que nos ayude a diferenciar cuándo algo es normal o cuándo empieza a convertirse en algo patológico. Y en ese sentido, Ale, pues, sí, vamos a hablar de tipos de apego, pero no tenemos que hablar del básico, del primero, el apego seguro. Esta parte que decíamos, donde los niños, por ejemplo, es nuestro ejemplo más práctico, ven a sus padres, a sus cuidadores como figuras confiables, pueden recurrir en cualquier momento, por algún peligro, cualquier situación, el niño sabe que dispone de una persona, de un cuidador que en cualquier momento va a estar ahí para él. Cuando el padre no está, pues obviamente es esta inseguridad del niño, pero al final él sigue desarrollándose porque se siente seguro en su entorno. Pero ya cuando somos adultos, ahí a la cosa empieza a cambiar porque en esta etapa o en este tipo de apego, cuando ya somos adultos, podemos experimentar una sensación de satisfacción general en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos, podemos establecer relaciones, amistades, todo, pero en algún momento sí podemos, empezamos a forjar esta parte de emocionalmente nos vinculamos más de manera más profunda con quienes nosotros hemos considerado que son merecedores de ello. Es decir, esta forma sería la forma más común de apego y actuaría como un factor de protección donde yo decido con quién, a quién darle toda mi confianza, hacer una conexión más profunda, más emocional, porque yo considero que esa persona lo merece. Sí, estas personas van a entender la diferencia que puede existir entre uno y el otro, ¿no? Hablando de cuestión, por ejemplo, de pareja, no van a creer que somos una fusión o este amor romántico que nos enseñan de pronto en las canciones, en las series de tú y yo somos uno mismo, ¿no? Van a entender que pues al final somos diferentes, podemos tener gustos diferentes, amigos diferentes y no van a tratar de controlar a su pareja, sino más bien entender la diferencia y esto les va a brindar cierta estabilidad pues afectiva para poder bueno, salir avante en cualquier tipo de relación, no nada más de pareja, sino también podremos hablar de una relación de amistad o incluso familiar. Pero existe también, Joel, el apego inseguro, ¿no? Como bien lo mencionabas. Y aquí, pues los celos creo que cabrían bastante bien, porque son personas que necesitan constantemente muestras de afecto y que van a demandar atención y cariño de otras personas, ¿no? Aquí al final se ve la inseguridad en todo su esplendor, tal vez no como tal con la palabra inseguridad, pero sí son personas que constantemente van a necesitar que les refuerces que las quieres, que precisamente van a sobrepensar mucho las cosas y de pronto podrían tener incluso hasta una tendencia paranoica. ¿Por qué? Pues precisamente por esta cuestión que decíamos de los celos, del miedo a perder ese objeto amado. E incluso, si me apuras tantito, pues pueden hasta utilizar la famosa manipulación emocional para que no se vayan. Y es que aquí en ese tipo de apego que comentas, Ale, pues ya hablamos de la dificultad que hay para adquirir recursos esenciales para manejar lo que yo voy viviendo, las experiencias que voy viviendo, ya sean internas o externas. Porque en ese sentido, cualquier cosa cotidiana o de la normalidad estaría entre esta persona, entre la aproximación y el rechazo, como bien lo decías, esta necesidad de que que necesito que me digan constantemente que me quieren, que estoy haciendo bien las cosas, que voy bien, que soy importante. ¿No? Porque aquí al final hubo esta situación que bien comentaba, Sale, es decir, ya no hubo esta capacidad de poder, de manera individual, como decíamos en el ejemplo, pues seguir, si nos queda esta parte de la inseguridad como algo latente, como una constante que está en cada una de las partes de la vida o en todos los aspectos de la vida de estas personas. El miedo y el abandono podrían ser los sentimientos o las emociones más recurrentes. Ujú, Y ahora hable, pues podríamos hablar del otro tipo de apego que es el evitativo, ¿no? ujú. Donde el niño, pues, si hablamos de ejemplos de niños, podemos decir que el niño percibe todo intento por buscar el confort que le pueda proporcionar su figura o su cuidador, su padre o su madre, pero en una situación abierta, ¿cómo decirlo?, de burla o desprecio. Es decir, esta forma de ausencia de protección de seguridad con la sensación de indefensión aprendida. Es como enredado el, el concepto, pero al final va en ese sentido.
Sí, pensémoslo así, son personas que van a elegir estar más solos, por eso el nombre, ¿no? Y van a evitar incluso el compromiso, pensándolo en una cuestión de pareja. ¿Por qué? Pues porque al final, si bien pudiéramos hablar de que tienen este apego a algo, son personas que se sienten, pues, poco queridas o que no los valoran de acuerdo a lo que ellos están esperando. Es decir, no es que no tengan sentimientos, pero más bien los reprimen. Y seguramente que los reprimen por este temor a, ¿no? Seguramente que habrá el caso por caso y habrá que ver las historias, pero aquí en este tipo de apego son familias en las que no se habla mucho de las emociones, como bien tú lo decías, pues al final, puede haber alguna situación ahí que, pues, no sea del todo agradable y eso haga que se reprima. Y bueno, al final del día están como educados en que si se muestra un sentimiento es como un sinónimo de debilidad, ¿no? Entonces, habrá que ver, o habrá que más bien esperar que estas personas, pues, sí traten de evitar más, la cuestión de sentimental y bueno, por ello les va a resultar muy difícil comprender el sentimiento del otro, las demandas que pueda tener sus parejas y bueno, eso generar también un conflicto, porque al final del día van a evitar, como su nombre lo dice, pues esta cercanía. Y es que aquí entraría, tal vez, en este tipo de personas, entró esta parte de esta sensación de autosuficiencia, ¿no? Es decir, yo puedo sentirme seguro, puedo estar en paz sin que nadie contribuya a eso, sin que Ujú. nadie más esté a mi alrededor, yo puedo hacerlo, esta parte de sustentable, de no necesito de nadie, y entonces sería esta parte, sí, como característica de buscar la soledad, la incomodidad al generar cualquier tipo de relación personal, de trabajo, de amistad, de pareja, cualquier tipo de relación representa una incomodidad, porque es esta búsqueda deliberada, por decirlo de alguna forma, de estar solo. Son estas personas que prefieren trabajar solas que en equipo y muchas características más que al final, como el nombre lo dice, evitan cualquier tipo de compromiso, cualquier tipo de asociación de amistad en cualquiera de los aspectos sociales. Y por último, Male, tendríamos que hablar de otro, bueno, de otro tipo de apego, algo llamado apego desorganizado. Ujú. Sí, precisamente parte del apego ansioso y del apego evitativo, porque, pues, como bien lo decías, ¿no? Este apego evitativo, la gente podría decir, bueno, pero ¿cómo? O sea, es un apego, pero se evita. Sí, efectivamente, es evitar el apego por una cuestión de protección. Por eso de pronto las parejas, pues pueden sentirse, las parejas de una persona con un apego evitativo pueden sentirse no queridas o no valoradas. Pero en un apego desorganizado, pues pensemos que es una mezcla entre el ansioso, el inseguro que hablábamos hace un momento, y el evitativo, es decir, acá la cuestión va a ser medio contradictoria porque, bueno, puede ser que trate de evitar, esta forma de vincularme por una cuestión también de inseguridad. Y aquí, Anne, cuando ya vemos estos tipos de apegos, porque al final tenemos que llegar a un punto en el que, bueno, en todos los ejemplos que vimos al principio y lo que comentábamos sobre el armario, el ropero y demás, el closet, es esta forma de ver cómo podemos desarrollar algunos apegos que no necesariamente significa que nos están afectando, que están mal, pero al final sí están ahí. Al final sí estamos desarrollando apegos porque es parte de nuestra esencia como personas. Somos personas sociales, bueno, seres sociables, entonces siempre buscamos esta parte de la interacción. Pero hablar precisamente de esos tipos de apego era con la idea de identificar los aspectos o en tener como un margen, un panorama mayor, un panorama más amplio de por qué en algunos momentos podemos comportarnos de alguna manera o por qué nuestros amigos, pareja o familia se comporta de alguna otra. Sí, y precisamente, ¿no? Me gustaría partir de este último tipo de apego que dimos el ejemplo para que se pueda entender desde dónde podría venir la parte patológica, porque pensemos que en este tipo de apego, ¿no? Este desorganizado puede haber reacciones a lo mejor impulsivas, este déficit para controlar la ira, y porque al final del día, pues aparentemente suelen rechazar las relaciones más cercanas, pero en el fondo quieren ser queridos y anhelados. Y eso nos hablaría un poco de lo que vimos en nuestro episodio anterior de que el lenguaje de amor de cada quien es distinto, es decir, habrá quien para sí mismo el lenguaje de amor sea la agresión y seguramente que una persona con este apego desorganizado pues empiece a tener estos estallidos de ira o de algún tipo de violencia para, ¿no? Pues decir estoy queriendo a alguien y eso de pronto pueda prestarse a algo patológico, como lo que decíamos de los celos.
Sí, porque en ese sentido ya todo, decíamos de la evidencia científica, ¿no? Los estudios que se han hecho, sí revelan mucho esta parte de que los apegos inseguros, evitativos, ocasionan ansiedad, ocasionan cambios de estado de ánimo, esta parte patológica, lo decíamos, la parte obsesiva compulsiva, perdón, hablábamos de la parte de los celos. También hablábamos de esta parte de incluso hasta de rechazo por figuras de autoridad, porque al final es esta parte, ¿no? De todo lo veo como amenazante, todo puede ser como un atentado hacia mí, así se puede ver en ese sentido, en la parte de lo patológico. Y bueno, pues al final el tema de salud mental empieza a cobrar mayor relevancia porque en muchas áreas o en muchos aspectos de la vida, cuando se tiene este tipo de apegos, de efectos, bueno, pues al final empiezan a reportar un impacto en todas las esferas de nuestra vida. Sí, porque entonces ahí empezamos a ver que no es tan fácil soltar, ¿no? Las cosas, las personas, las ideas, porque a lo mejor hemos crecido pensando que eso nos da seguridad. No sabemos si eso sea cierto o no, porque bueno, habrá que revisar si de verdad tengo la evidencia a través de mi historia de que eso me ha dado seguridad o me ha hecho creer que eso me da seguridad. Entonces, creo que la relación de pareja es una de las uno de los escenarios donde mejor podemos observar qué tipo de apego tenemos y cómo nos estamos desarrollando o vinculando con la otra persona. Y es que precisamente cuando decidíamos tocar este tema de la parte de los apegos, decíamos que, bueno, pues al final eran muchas cosas que podrían estar involucradas y en muchos aspectos de nuestra vida donde ni siquiera podríamos darnos cuenta. Y la idea, el mensaje que queremos mandar con este episodio al hablar de apegos, Ale, pues al final es que no necesariamente todos son malos, pero sí tenemos que empezar a poner atención a a estas red flags que comentábamos, a estas señales que nos dicen de que algo ya no está bien, algo ya no está fluyendo bien, no solamente por la parte de las afectaciones con relaciones de pareja o relaciones personales de amistad, sino también con la propia interacción que tenemos con nosotros mismos o la forma en que nosotros llevamos nuestra vida, porque hasta ese sentido podría haber una afectación, aunque no necesariamente tenga que haber una afectación con más personas. Sí, y pensar que no es que todo esté perdido, es decir, si ya identifiqué que tengo cierto estilo o tipo de apego, o que mi pareja lo tiene, o que algún familiar lo tiene, bueno, pues no todo está perdido. Al final, la parte de la salud mental y de acudir a un especialista nos puede ayudar, pues, a ir modificando estos patrones de comportamiento. Recordemos que lo explicamos desde el inicio, todo viene desde, bueno, cómo crecimos, cómo forjamos nuestros primeros vínculos, y claro que será trabajo, en conjunto entre el especialista y la persona, el poder ir modificando ello, pero insisto que de pronto las relaciones de pareja, pues, son lo que nos da luz para entender que la cosa no está funcionando como nosotros o tan bien como nosotros creíamos. Sí, porque la relación de pareja se convierte en esta parte, digamos, fundamental de nuestra vida, es como otro pilar de la vida y es como el espejo más próximo, ¿no? El reflejo más próximo que tienes de cómo estamos comportándonos, cómo hemos crecido, cómo hemos desarrollado en todas nuestras etapas en la infancia y en la adolescencia, porque ahí hay una interacción con otra persona que no es de nuestra familia, que no es nada de nosotros y que hemos decidido formar una sociedad, un vínculo, una unión y ahí es donde se empieza a ser evidente toda esta parte. Ujú. Pues, Entonces, será tarea, ¿no?, de cada quien el poder ver en qué o en dónde estamos situados conforme al apego. y a veces no es fácil empezar a echar una miradita ahí a la relación que tengan en este momento, pueden hacerlo, no con el ánimo de generar conflictos, sino simplemente de ver, es una forma de guiarnos, una forma, como le decíamos, es un reflejo de lo que hemos hecho. Entonces no estaría nada mal empezar a echarle una miradita a la relación actual, a las relaciones previas, como lo decíamos en alguno de los episodios, al final, si vemos que es como un comportamiento repetitivo en todas las relaciones, pues es que algo ahí no está funcionando bien, algo estamos haciendo mal y en ese sentido, como bien lo comentaba, sale pues la parte de la ayuda profesional, la terapia, pues se convierte en una herramienta más para poder encauzar la vida de nosotros o de cualquier persona. Sí, así es, y habrá que también, bueno, preguntarnos qué pasa cuando existe otro lado mucho más patológico, pero eso lo dejamos para el siguiente episodio, ¿te parece bien, Joel? Sí, porque aquí hablaríamos entonces de la parte más oscura, por decirlo de alguna forma, de esta patología que sería la dependencia. Y aquí ya el tema se torna muchísimo más denso y más profundo porque las afectaciones también son en ese sentido. Pero bien lo comentas, Ale, me gusta la idea de que en el próximo episodio podamos tocar de esta parte, este extremis, ajá, de una relación
que finalmente con un objetivo diferente, pero se ha llegado a un punto que de verdad sí necesita y amerita toda nuestra atención. Ujú, así es. Entonces, pues, lo dejaremos para la próxima. Pues agradecemos de verdad que se hayan quedado con nosotros hasta esta parte final del episodio. Agradecemos muchísimo su atención. Les pedimos, por favor, que le den like al video, que comenten, que lo compartan. Si creen que esta información puede ser de utilidad para más personas, por favor, compártanlo para que nosotros podamos seguir haciendo videos como estos y podamos seguir en sintonía con ustedes. Pues habiendo dicho todo esto, Ale, podemos despedirnos. Sí, así es. Y bueno, los esperamos en el próximo episodio. Pues nos despedimos, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente video. Adiós. Bye.